Perdonado en el valle del engaño es el tema que hemos de estudiar esta noche. En el siglo III antes de Cristo, el rey Hierón II, él gobernaba en Siracusa. Era un rey muy ostentoso, así que él quiso mandar a hacer una corona especial. Le dio un lingote de oro a un artesano para que le hiciera esa corona. El artesano hizo su trabajo, pero el rey Hierón era un rey desconfiado. Y aunque la corona pesaba lo mismo que pesaba el lingote de oro, él creía que el artesano le había revuelto plata, o sea, había extraído una parte del oro y para que no cambiara el peso había puesto plata. Era una aleación, pero no había forma de probarlo. Así que el rey mandó a llamar a Arquímedes. Arquímedes era uno de los famosos sabios en Grecia, en las matemáticas en esa época. Y entonces el rey le dijo que él pues buscara la forma de probar, porque él creía que así era, que esa corona tenía revuelto plata, no era solo oro, que el artesano lo había engañado. Y Arquímedes no hallaba cómo hacer, hasta que un día, cuando estaba en los baños públicos de la ciudad, estaba bañándose, él se metió en una tina y entonces el agua rebalsó de aquella tina y en el instante se le ocurrió una idea. Tan emocionado estaba Arquímedes, dice la leyenda, no sabemos qué tan cierto es, ¿verdad? Que así, como decimos los salvadoreños, así chulón como estaba, desnudo, salió de la tina y salió corriendo gritando, ¡Eureka! ¡Eureka! Lo he encontrado. ¿Cómo resolvió la situación Arquímedes? Bueno, él tomó una pieza de plata del mismo peso que la corona y otra de oro también del mismo peso que la corona. Llenó una vasija con agua hasta el tope, así, al ras decimos nosotros, ¿verdad? Y entonces metió el lingote de plata y pues se rebalsó, ¿no?, una parte del agua. Y luego metió el lingote de oro y se rebalsó el extra y comparó ambas. No iba a ser igual porque aunque el peso era el mismo, el volumen era diferente. Los materiales podrán tener el mismo peso, pero en el mismo volumen. Por ejemplo, allá en El Salvador, maleantes los salvadoreños, ¿qué pesa más? Les decían, ¿un quintal de hierro o un quintal de algodón? Pesan lo mismo, ¿verdad? Aunque el volumen es diferente, una gran diferencia. Pues así es igual entre todos los materiales. Y entonces Arquímedes, se le conoce como el principio de Arquímedes, en ese rebalse que era diferente, después hizo unos cálculos y entonces pudo comprobar que la corona en realidad tenía plata, por el volumen de agua que esta tiraba a la hora de meterla en el agua. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, que el rey pues se sintió engañado. Y cuando se sintió engañado, como era el rey, mandó a cortarle la cabeza al artesano. Porque la mentira y el engaño son tan terribles que al final terminan afectando al mentiroso. El primer gran mentiroso que existió en la historia del universo, hoy en la mañana hablamos un poco de él, fue Satanás. Allí en San Juan, el capítulo 8, versículo 44 de la traducción del lenguaje actual, dice la palabra del Señor: el padre de ustedes es el diablo y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Quienes practican la falsedad, el engaño, la mentira, la hipocresía, dice el Señor que son del diablo y que su final será la muerte como consecuencia de su pecado. Así lo dice Proverbios 21-28. El testigo mentiroso, ¿qué cosa? Lo que le pasó al artesano, ¿verdad? Ese sí que de verdad
se murió por andar de mentiroso. En esta ocasión vamos a estudiar la vida de un gran engañador, un truán, hermano. Como decimos allá en nuestra patria, ¿va? Un vivián de verdad. De esos que a uno hasta mal le caen. Y ahí está en la Biblia. Jacob era un mentiroso profesional. Su mismo nombre significa engañador. Génesis 25-26 dice, después de Esaú nació su hermano. Eran gemelos. Eran gemelos estos. Al que llamaron Jacob, porque nació agarrado del talón de Esaú. Aparentemente el bebé Jacob no quería ser el segundo. Sí, quería, se agarró, ¿verdad? Él quería el lugar de su hermano, aunque finalmente lo logró. Se aprovechó de una situación cuando ya eran adultos de necesidad por la que estaba pasando su hermano y le compró lo que los antiguos llamaban la primogenitura. La primogenitura era el lugar que le pertenecía al primer varón. No existen las primogénitas, hermano. En el concepto de la primogenitura no existen las primogénitas mujeres. La primogenitura solamente era para el varón. Ese concepto solamente era en sociedades machistas. De ese entonces no hemos cambiado mucho, ¿verdad? Solo que ahora no hay primogenitura. ¿Qué tan importante era la primogenitura? Bueno, al primogénito a la hora de repartir la hacienda le tocaba más que a sus hermanos. Así de sencillo, porque como él se quedaba como el patriarca de la familia, pues iba a necesitar más dinero para pasar con todos los gastos. Así que el primogénito, si solamente eran dos, para que tengan una idea, si solamente eran dos hermanos, al segundo le tocaba 1/3 de la herencia y al primogénito le tocaban 2/3 de la herencia. Así que pues Jacob al final le compra la primogenitura a su hermano. ¿Cómo lo hace? Leamos ahí en Génesis, capítulo 25, verso 30 al 33. Y dijo a Jacob, aquí está hablando Esaú, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura. Ese guiso rojo creo que era de frijoles rojos. Los salvadoreños nos gustan más los frijoles rojos que los frijoles negros, de seda, ¿verdad? Sí, de eso. Yo creo que era de frijoles rojos. Entonces dijo Esaú, he aquí, me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura por un plato de frijoles, hermano. Pero la lógica no, dijo Esaú, ¿y de qué me sirve la primogenitura si me voy a morir de hambre? No sé qué tanta hambre, en qué estado de inanición estaba Esaú, pero lo vende. Jacob no necesitaba hacer eso. Su lugar y su prosperidad ya había sido prometido por Dios. Dios había dicho claramente que Esaú iba a servir a Jacob. Él no tenía que hacer eso, pero la arrogancia y la autosuficiencia de Jacob lo llevaron a actuar mal. Más tarde, para mantener esa primera mentira, tuvo que engañar a su papá que estaba ciego. Imagínense ustedes, una mentira siempre traerá otra mentira y después otra mentira. Y Jacob dijo a su padre, ahí estaba el pobre Isaac muriéndose, el viejito. ¿Quién engañará a un ciego, hermano? Y más al papá. Es que ese Jacob era terrible. Yo soy Esaú, le dijo Jacob. Miren, imagínense. ¿Saben qué es lo más triste de esto? Que la mamá lo ajustó más todavía. Por la mamá, mira que te van a quitar la primogenitura. Cuidado, los padres, tengamos cuidado. Cuidado con los hijos favoritos. Es peligroso. Tenemos 2 hijos con mi esposa. En la mañana les dije, Snafri Abdiel y Xochitl Esther son nuestros hijos. Y hemos tratado de tener ese cuidado. De que se sientan igualmente amados. E igualmente corregidos. Porque a veces pasa, ¿verdad? Que a uno así le damos, ¿verdad? Lo corregimos con mucho amor. Y al otro ni lo corregimos. Tengamos cuidado. El favorito de mamá era Jacob. Cuidado con los favoritos. Les hacemos daño a nuestros hijos.
decimos en El Salvador, ¿verdad? El niño chillón y la otra que lo pellizca. Así. El Jacob mentiroso y la mamá que lo empujó. Ahí está el viejito y le dice: yo soy Esaú, tu primogénito. De hecho, como me dijiste, Isaac le había pedido a Esaú que le fuera a traer una comidita bien rica, ¿va? Que preparaba el Esaú, era cazador y me voy a traer un venadito por ahí, rica la carne de venado. Decía Isaac: ¿va? Me preparas algo porque te voy a dar la primogenitura. Pero Jacob lo engaña. Tú me dijiste: levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Pero como le repito, Jacob no tenía necesidad de hacer eso. Dios ya le había prometido una bendición especial. Una vida de engaño, una vida de mentira y traición siempre trae consecuencias. Las consecuencias fueron terribles para Jacob. Dice Génesis 27:41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre. ¿Y qué le iba a pasar al mentiroso? ¿Ah? Y yo mataré a mi hermano Jacob. Cuando engañamos y nos salimos con la nuestra, seguimos actuando mal. Creemos que nosotros podemos arreglarlo todo, que incluso podemos ayudar a Dios. Nos olvidamos que somos salvos únicamente por gracia, por la gracia de Dios. Dios ofreció cuidar a Jacob sin esperar nada a cambio, en un sueño que se le presentó en una escalera cuando Jacob iba huyendo de Esaú, porque la mamá le dijo: ay, mijito, corre que te mata, ¿verdad? Y el Jacob se fue, se queda dormido por ahí, y en un sueño Dios le dice, en Génesis 27:41, 28:15, perdón: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Quizás a veces no nos hemos detenido a pensar en este versículo. Jacob era malo, mentiroso, un truán, un sinvergüenza. Dios no le pide nada a cambio y le dice: yo estoy contigo. Yo te voy a guardar. Te volveré a traer aquí. No te dejaré. Algunos de nosotros creemos que porque somos malos, Dios nos abandona. Es que somos sus hijos. Somos lo más valioso para Él. Y Él jamás nos abandona. Jacob nos recuerda que por malos que seamos, Dios siempre ofrece su amoroso cuidado. ¿Comprendes eso? No le pide nada a cambio a Jacob, aunque Jacob más adelante le ofrece: te voy a dar los diezmos, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, porque así somos los humanos. Creemos que tenemos que darle algo a Dios, como que Dios necesitara de nosotros. Dios no ocupa de ti ni de mí. Él simple y sencillamente nos ama. Es increíble. Dios promete bendecir y cuidar al engañador. Tú eres especial para Dios. Tú eres su hijo. Y a pesar de tus errores y de tu traición, Él te sigue amando con amor eterno, y cada día te prolonga a ti y a mí su misericordia. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos ser diferentes? Solamente un encuentro con la verdad nos puede librar de una vida de engaño y traición. Solo un encuentro con la verdad nos puede traer paz. Solo un encuentro con la verdad nos puede hacer sentir perdonados. La pregunta es: ¿cuál es la verdad? La Biblia nos enseña que esa verdad es Cristo. Jesús lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan 14:6. Solo ante la presencia de Cristo hay perdón. Solo ante la presencia de Cristo hay libertad, hay vida. La vida de pecado
y de mentira es la vida de esclavitud en el pecado. Pero Jesús nos dice en San Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo. Solo Jesús puede librarnos. Y conoceréis la verdad. Y la verdad, la verdad es, Dios se le presenta a Jacob como la verdad, sin pedirle nada a cambio, y le promete que le va a librar. ¿Quieres ser libre del pecado? ¿Quieres ser libre del engaño? ¿Quieres ser libre de la autosuficiencia? Conoce a Jesús, entrégate a Jesús y la verdad te hará libre. Las consecuencias, como mencionamos, del engaño y la autosuficiencia en la vida de Jacob fueron terribles, hermanos. Miren, Jacob llegó a cierto lugar, le pasaron muchas cosas y el muchacho comenzó a practicar la poligamia, o sea, era un hombre con mucho amor. Llegó a tener 4 mujeres con un montón de hijos. Así que Jacob, imagínese usted, a veces las personas se confunden. Mira, aquí dice que este hombre tuvo 4. Sí, tuvo 4 mujeres, ahí lo dice en la Biblia. Pero no dice Dios, estoy dando permiso para que tengan 4 mujeres. Dios dijo que solamente es una esposa, un esposo. Tristemente, yo la primera vez que vine aquí a Estados Unidos, me di cuenta de algo terrible, que alguien me había contado, pero como quien me lo contaron sin vergüenza, no le creía mucho, ¿verdad? Porque al final, en la boca del mentiroso, como dije, la verdad se hace sospechosa. De que hay algunos que están casados aquí, siendo casados allá. ¿Sí? Y todavía les dicen algunos, no, si no hay problema, le dicen. No, hermano, eso es delito. Por lo menos en mi país la poligamia es delito. Y si usted está casado allá y usted se casa aquí otra vez, eso es poligamia, sin haberse divorciado, claro, ¿verdad? Eso es poligamia, eso es delito. A Jacob no le importaba, así que tenía 4 mujeres. Y eso le pasó la factura con sus hijos. Muchos de sus hijos llegaron a hacer cosas terribles. Miren, hay un pasaje, como les digo, a veces tenemos que leer un poquito más despacio la Biblia. Ahí en Génesis 30:20. Esta es la esposa, la original, la que valía ante Dios. No, pero es que no era la que quería. No, pues esa era, la legal, la primera, Lea. Un dato, no sé si ustedes han notado, a los patriarcas los enterraban junto con la esposa. ¿A quién enterraron? O mejor dicho, ¿junto con quién enterraron a Jacob? ¿Con su amor eterno? ¿Con quién? Con la esposa legal. Y con Lea. Pobre mujer, hermano. Qué regalo tan precioso Dios me dio, dijo Lea. Ahora mi marido va a tratarme mejor, pues ya le he dado 6 hijos. En la versión Reina Valera 60 dice, ahora mi marido me amará más. Pero así mayanamente Lea dijo, hoy sí, ya le di 6 hijos, hombre, hoy sí me va a querer. Le había dado 6 hijos y Lea no se sentía amada de ese truán, de ese engañador. No crean ustedes que ese hombrecito tenía, sí, es cierto, buscaba al Señor, iba a la iglesia, pero era un bandido. ¿Por qué ríen, pues? Sí, porque muchos estamos aquí en la iglesia, de verdad. Y solo la misericordia del Señor nos permite seguir vivos, hermano. Porque somos como ese Jacobito ahí. Cuidado. 6 hijos y su esposa no se sentía. Díganme ustedes, hermanas, las que están aquí ahí junto con su esposo, ¿verdad? ¿Usted se siente amada? Qué feo es para una mujer estar con un hombre y no sentirse amada. Conozco una dama en El Salvador que se fue de su hogar, soportó años y años, y conversando en una ocasión con ella, me dice, yo estoy físicamente en la casa, pero pareciera que no existo para mi esposo. Parece que yo no existo en su vida.
Así se sentía Lea, por ese sinvergüenza. Qué vida más horrible la que se vivía en el hogar del engañador. ¿Cómo está tu vida familiar? ¿Tu matrimonio está destruido o a punto de destruirse? ¿Tus hijos te han dejado? ¿Vives solo y sientes que nadie te quiere? Veamos lo que hizo Jacob para cambiar. Él decidió regresar a su tierra y entonces su hermano lo estaba esperando, porque recuerden que Esaú había dicho, una vez que papá se muera, lo mato porque lo mato. Y ya le tocaba a Jacob, hermano. Pero Jacob regresa y entonces sucede algo. Jacob, con el miedo de encontrarse con su hermano porque iba a matarle a él y a su familia, divide al gran grupo que llevaba. Había pasado más de 2 décadas fuera de casa y Jacob se había vuelto millonario. Y toda su hacienda y su familia la divide y piensa que Esaú viene a matarlo. Y entonces Jacob le ora al Señor. Mire qué oración más preciosa. Nosotros necesitamos hacer esto. Génesis 32:10. Siempre me tratas con mucha bondad, aunque no lo merezco. Tan mal que me porto yo y tan bien que me tratas tú. Al fin Jacob estaba reconociendo la gracia del Señor. Si quieres que tu vida cambie, primero debes reconocer y aceptar la gracia del Padre. Esa noche, dice el verso 24 de Génesis 32, que Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. El traidor, el engañador, el mentiroso sufre del síndrome de persecución. Cree que todo mundo lo persigue para hacerle daño. Pero en esta ocasión, finalmente Jacob reconoció que quien lo perseguía era Dios. Y cuando Dios nos persigue, no es para hacernos daño, no es para matarnos, no es para dañarnos. Dios nos persigue para perdonarnos. Jacob, en su miedo, al principio no reconoce quién era. Después se da cuenta que está ante el mismo Jesús. Y le dice, verso 26, déjame, le dijo Jesús, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Por primera vez en su vida, Jacob comprendió que sus propios recursos eran inadecuados, ineficientes. Desde su mismo nacimiento hasta sus últimos años, Jacob había enfocado la solución de los problemas de la vida mediante métodos cuestionables, mediante sus propias ideas. Ahora es un hombre cambiado. Ahora había aprendido a confiar completamente en Dios. Jacob no simplemente pedía bendíceme. Jacob le dice al Señor, perdóname. Quiero sentirme perdonado. Su autosuficiencia lo había llevado a no sentir el perdón del Señor. ¿No te pasa eso a ti muchas veces? Estás en la iglesia, estás aquí, asistes a los cultos, pero no te sientes perdonado. Por eso vivimos vidas mediocres, a media. Jacob sabía que necesitaba sentir el perdón. No te soltaré hasta que yo me sienta perdonado. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y al fin lo entendiste, Jacob. Así que ya no vas a ser un engañador, ya no vas a ser un mentiroso, yo te estoy cambiando el nombre. De ahora en adelante serás Israel. Dios no solo cambió el nombre de Jacob, lo perdonó, le dio una nueva vida, lo libró de la mano asesina de su hermano, terminó haciendo las paces con él y lo declaró un vencedor. Tú también puedes cambiar tu vida hoy. Puedes ser perdonado este mismo día. Hace algunos años, en una campaña allá en El Salvador,
Hoy tengo mucho cuidado de decir los nombres. Las redes sociales nos invitan a ser un poco más moderados. No les voy a decir ni el nombre ni el lugar. Un joven junto con su esposa pues hicieron el viaje para alcanzar el sueño americano. Se vinieron a Estados Unidos. A este joven que conocí, dice, pues si se vino, ¿cómo es que lo conoció allá? Lo que pasó fue que a los días o al tiempo, no mucho, a él lo deportaron. Lo agarraron y lo deportaron. La señora se quedó aquí en Estados Unidos. Entonces la esposa le dijo, mira, para mientras recojo el dinero para que hagas el viaje otra vez, porque la señora le dijo, no me regreso, te vienes tú de regreso, yo voy a te estás allá. Yo te voy a estar mandando la platita para tus gastos, tu comida, ¿verdad? Y mire, le voy a decir algo. No era un hombre feo. De por sí, los salvadoreños no somos feos, hermano. Los salvadoreños somos bonitos. Los de Oriente somos más bonitos. Pero en general somos bonitos. Un hombre alto, así, decimos nosotros allá, ¿verdad? Bien galán el muchachón. Estaba joven. Lo conozco en la campaña. Él había sido adventista junto con su esposa, pero él ya no era adventista. Descubrí algo impactante, impresionante. Con el pastor de la iglesia hicimos varias visitas a varias personas. Y después de hacer algunas visitas, me dice el pastor, mira, Nafri, me dice, ¿te acuerdas de fulana que visitamos? Sí, pastor. ¿Y de sutana? Sí. Esas dos son novias de este fulano. Y este tiene su esposa en Estados Unidos. Pero es uno lo peor, me dice. Yo ya hablé con él, me dice. Y el asunto que él está viviendo con 5 y tiene otras 5 en camino. Tiene 10 mujeres engañadas, aquí me dice, y a la esposa que está en Estados Unidos, que le está mandando plata y recogiéndolo para llevárselo. Imagínese usted qué sinvergüenza es esa. Iba a la iglesia. Y les dije que 2 que habíamos visitado, o sea, 2 de las novias de él iban a la campaña también. Y yo no sé, ¿verdad? Una muchacha bien decente que llegaba ahí, ¿verdad? La otra se veía medio destrabadita la muchacha, pero una bien decente, y llegaban por él, ¿no? Lo visitamos, hablamos con él y entonces él nos dice, mire, ya sincerándose, ¿verdad? Es que mi problema es este. Yo tengo 5 con las que estoy viviendo y 5 que están ahí en fila. Tengo 10 novias aquí y mi esposa allá y tengo que dejar eso primero. Y el pastor saca el teléfono y dice, tomale, hablale, de mi teléfono hablale y decirles que ya no vas a andar con ella. No, pastor, pero es que mire, le dice, es que esa tentación, pues sí, pero tu vida eterna, ¿cómo está? ¿Saben qué? Al final le habló a las 10. A las 10 le habló para decirles que ya no. Ya la esposa había recogido la platita, ya estaba el viaje. Al final de la campaña, él se bautizó un viernes. El domingo venía de regreso para los Estados Unidos. Sabía que tenía que entregar su vida al Señor. Fue increíble, hermano, ver al hombre bautizándose ahí en la iglesia y a las 2 chillando allá. Sí, las novias, ¿verdad? Estaban llorando que yo a moco tendido, decimos nosotros en El Salvador. Ahí estaba. Y una de ellas, no solo, quizás lloraba de enojada, porque la cara que se le miraba. Y dicho y hecho, el hombre el domingo salió porque sabía que si se quedaba, volvía a caer. Cambió su vida. Dejó de ser un engañador porque reconoció que el Padre lo podía perdonar. ¿Tú qué estás esperando? Dios quiere perdonarte hoy mismo. ¿Quisieras tú sentirte perdonado hoy? Decirle al Señor, tal vez tu error no es un engaño, quizás hay otros problemas en tu vida, otros más grandes o quizás otros más pequeños, pero al final son pecados y la paga del pecado es la muerte. Yo esta noche quiero terminar con una oración.